¿Sabías que la película Wonder está basada en un libro? La autora de la novela es Raquel Palacio. Esto es El fin del cine y hoy hablaremos de Wonder. Subimos vídeos todas las semanas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. August Pullman, o Augie, que es como le gusta que le llamen, es un niño de 10 años que nació con una rara deformidad facial. La disostosis mandibulofacial impide que se desarrollen algunos huesos y tejidos del rostro, afectando principalmente a la mandíbula, pómulos, mentón y orejas. El actor que encarna a este personaje es el joven Jacob Tremblay. El pequeño actor tenía que someterse a 1 hora y media de maquillaje para poder caracterizarle. Jacob incluso visitó un centro que ayuda a niños con esta condición para conocer de cerca la enfermedad, que puede transmitirse de padres a hijos, aunque no siempre es así. Augie, el protagonista de la película, es un niño de 10 años que se ha sometido a 27 cirugías diferentes para poder ver, oler, oír, hablar e incluso verse mejor. Tiene unos padres protectores encarnados por los mismísimos Julia Roberts y Owen Wilson, y una hermana mayor, la actriz Isabella Vidovic. Augie ha estado estudiando en casa hasta que se acerca al 5.º grado. Es ahí cuando los padres deciden que es el momento de apuntarle a la escuela privada Beecher Preschool. En una primera visita al colegio, Augie conoce a otros estudiantes, que son los encargados de darle un buen recibimiento al chaval. Jack, Will, Julian y Charlotte serán los primeros compañeros a los que Augie conoce. Cuando empiezan las clases, Augie es apartado por sus compañeros. Es el centro de atención y la gente le mira sin ninguna piedad, pero pronto empezará a crear una amistad con Jack. La película trae mensajes muy bonitos y también nos muestra lo crueles que podemos llegar a ser los humanos, especialmente los niños. Wonder avanza con el desarrollo de Augie en el colegio, en lo personal y en lo académico. Con unas notas brillantes, el chico es buen estudiante, llegando a sobresalir sobre sus compañeros. La película, igual que en el libro, dedica varios capítulos a los personajes principales, pero nosotros vamos a centrarnos en el protagonista. Augie está eufórico porque se acerca Halloween, una fiesta que él vive con especial alegría, ya que puede disfrazarse y ocultar su rostro. El niño se disfraza y va al colegio. Allí él vive un día estupendo. Todos le saludan, ya que nadie le reconoce. Gracias al disfraz que lleva, puede ocultar su rostro. Al entrar en clase, ve a Jack, su mejor amigo, hablando con otros compañeros que se están burlando de Augie, a sus espaldas. Jack llega a decir que él si se pareciese a Augie. Al oírlo, Augie sufre una decepción tremenda con su amigo. Decide que ya no quiere saber nada de él y le evita. Augie vuelve a estar solo en el colegio, hasta que un día una chica llamada Summer se acerca a él y se hacen amigos. Mientras tanto, Jack no sabe por qué Augie le ha dejado de hablar, así que se lo pregunta a Summer, que le da una pista del porqué. Jack echa de menos a Augie y sabe que su comportamiento no ha estado bien. Él realmente no piensa lo que dijo, solo lo dijo por ganarse el apoyo de sus compañeros en ese momento. Por eso, en la Feria de la Ciencia, Jack no quiere formar parte del equipo de Julian y consigue que Augie sea su compañero para el proyecto de ciencias. Ese día, en la escuela, Jack se enfrenta con Julian, que es el mayor abusador de Augie, y se pelean. Jack se disculpa con Augie y éste acepta sus disculpas. Se reconcilian y vuelven a ser amigos. La popularidad de Augie va creciendo y su círculo de amigos también, hasta llega a irse de campamento con sus compañeros, volviendo de ese viaje con un montón de amigos más. Los padres están muy contentos y Augie también. El final de la película nos muestra la graduación de Augie, donde le dan la medalla Henry Ward Beecher por su fuerza y coraje durante todo el curso escolar. Como curiosidad, la escritora del libro hace un cameo justo en esta escena de la película. La película termina con todos animando al chico, mientras una narración en off nos dice: sean amables, porque todos están librando una dura batalla, y si realmente quieren ver lo que las personas son, todo lo que tienes que hacer es mirar. En El fin del cine hemos de reconocer que la película nos ha gustado mucho. Yo había leído el libro antes de ver la película, y venga, vale, voy a reconocer que alguna lagrimilla se me cayó leyéndolo, y también al ver la película. ¿Qué pasa? No me da vergüenza reconocerlo. Es una película bonita, bien contada. No ahonda especialmente en el dolor del protagonista por haber nacido con esa enfermedad.
Nos habla de superación, de motivación, de que podemos ser capaces de todo lo que nos propongamos. Nos habla de empatía, de pensar más en los demás y especialmente nos habla del poder que tenemos las personas para actuar y cambiar las cosas. Es una película recomendable, tienes que verla. Una de mis frases preferidas de esta película y que he usado alguna vez en mi vida es: si puedes elegir entre tener razón y ser amable, elige ser amable. En el fin del cine le damos una puntuación de 4 sobre 5. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publicamos todas las semanas. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción podrás encontrar todos los enlaces. Si quieres que comentemos una película en particular, déjanoslo en los comentarios.